como lo comentaba hace un momento, el comercio ya venía golpeado, o sea, ya esto viene desde mucho tiempo atrás. Además, este año se sumó, como todos sabemos, el COVID. Y bueno, ¿qué viene? O sea, ¿qué hay para el negocio, para el comercio? Y aprovechamos esta charla con Carlos Capelletti. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, a vos por este rato. Aprovechando esto, Carlos, porque hace pocos días nada más se conmemoró el Día del Comercio. Bueno, ¿cómo está hoy el sector? Bueno, tal cual vos lo decías, el comercio tuvo 18 meses de caída ininterrumpida hasta antes de la pandemia y luego, obviamente, con la llegada del COVID hizo que en principio muchos comercios cerrados, luego fueron abriendo distintas actividades y ahora que en toda la provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de actividades y de sectores está operativa, aparece el problema real, que es la falta de consumo, es la falta de ventas. Hoy el problema, hace unos meses trabajábamos sobre la apertura de locales y hoy con la apertura de locales apareció lo que se venía previendo, que es que el consumidor está retraído, está con menor volumen de operaciones, y entonces a toda esta dificultad del aumento del endeudamiento, de la pérdida de capital de trabajo y demás, aparece los menores volúmenes de actividad comercial, y esto hace que muchos comercios sean inviables económicamente hablando. Así que fue, bueno, como vos decías, el viernes pasado, el 6 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Comercio, y allí hicimos una actividad desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, llamando un poco a la reflexión y un poco al ayornamiento que debe tener la actividad en este nuevo escenario y en esta nueva actividad. Mucho se habla de créditos, ¿no? Vamos a neutralizar el comercio en pymes, Carlos. Digo, bueno, son pymes también, pero digo, ¿llega el crédito, no llega? Porque se habla tanto de todo esto y pareciera que hay mucho discursivo y poco en la práctica. ¿Es así? Bueno, el primer aporte que intentó llegar el gobierno a través de los bancos a la actividad fue en el orden del 25 al 28%, nada más. De todo lo solicitado en la provincia tenemos un relevamiento. ¿Y qué ocurre? Si bien la actividad financiera y los bancos tenían el paraguas protector del Estado, que decía que en muchas ocasiones era el garante de esos créditos, la verdad es que a los fines de otorgarlos, analizaron la carpeta con la misma tesitura que antes de la pandemia. Fue muy poco el cambio o las acepciones que se hicieron para otorgar esa línea de créditos subsidiados al 24%. Y hoy, ya con una actividad con distintas dificultades, porque también la cadena de pagos sufrió un fuerte retraso, la verdad es que los créditos hay que empezar a devolverlos, y no hay una actividad que permita tener un escenario a futuro optimista. Excepto algunos sectores, que también hay que decirlo, hay sectores que han tenido una reactivación, algunos rubros de ventas de bicicletas, ventas de materiales de construcción, pinturerías, alguna ferretería, carpintería de aluminio, son rubros que han tenido un mayor volumen de actividad, hoy por hoy también con algunas dificultades, como en otros sectores, por la provisión. Hay que tener en cuenta que a partir de las dificultades para fabricar, para producir de las industrias y de la logística, hoy la provisión de mercaderías
es un problema. En el sector de la construcción, hierros, aceros, cemento, cerámica plana, arena, son productos que faltan en el mercado. Dentro de todo este escenario, Carlos, preocupa mucho el presente, pero digo, el futuro. O sea, ¿qué prevés vos, de acuerdo a esta situación y a esta coyuntura, para los próximos meses, ¿no? Sabiendo que viene el verano, actividad, bueno, zona veraniega, las vacaciones medio cortadas porque van a ser bastante particulares. ¿Qué prevés que viene? Bueno, en esto, digamos, buscando, como vos orientás la pregunta hacia aspectos positivos, rescatamos dos condiciones. En primer lugar, ha quedado demostrado la necesidad del comercio de proximidad. Cuando nos cerraron el comercio de barrio, nos vimos complicados. Y de hecho, en esta reactivación ha tenido el comercio de barrio, el comercio de proximidad, ha tenido una recuperación mayor que las grandes superficies. Y en segundo lugar, el ayornarse, el implementar herramientas nuevas de comunicación a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes, a través de la implementación de nuevas herramientas de cobranza, como son las billeteras virtuales, los medios de pago electrónicos. Son aspectos que han hecho que el comercio se haya modificado, y algunas cosas podrán retroceder, pero va a haber muchas otras que tanto el consumidor como el comercio lo ven como algo positivo y algo que llegó para quedarse. Sin duda el e-commerce es algo que la pandemia ha acelerado, que era un frente o una actividad que venía desarrollándose con mayor frecuencia, pero que la pandemia ha hecho que haya llegado para quedarse. Como decíamos, hoy el comercio físico-digital, o sea, un comercio de contacto, pero también que le ha adosado y le ha agregado la parte digital, es lo que mejores expectativas o posicionamiento puede tener de cara al futuro. ¿Costó ayornarse, Carlos? Porque, bueno, muchas veces esto pasa por lo generacional y entiendo que, bueno, muchos de la actividad del comercio, bueno, son de una generación que cuesta, ¿no?, adaptarse a toda esta tecnología. Cuando yo era chico decían la necesidad tiene cara de hereje, y en realidad la pandemia ha traído un poco esto, la necesidad de implementarlo. No hubo mucho tiempo para pensar si implementar billetera virtual o no. Es una necesidad y había que tenerlo. Y no hubo mucho tiempo para pensar si el comercio digital lo podía implementar o lo podía poner en marcha. Y de hecho hay un montón de aplicaciones de comercios locales o de cámaras de base que inclusive han puesto para la ciudad, muy sencillas, muy simples, donde uno accede y le manda por estas plataformas o aplicaciones de celular el pedido, el comercio te pasa el importe, hace la transferencia y te manda la mercadería a tu casa. Creo que eso sí, más allá de que cueste implementarlo, fue una realidad y una necesidad que quien no lo pudo hacer sí estuvo mucho más complicado, y de hecho hay muchas pymes que han tenido que cerrar sus puertas. Según un estudio de CAME, ya son más de 40.000 pymes que han cerrado, y hay muchas otras que con una serie de dificultades, de deudas, de impositivas, deudas financieras, deudas con algún proveedor y pérdida de capital de trabajo, están subsistiendo, pero muy en el límite. Y la última, Carlos, nos quedan 2 minutitos nada más. ¿La inseguridad preocupa al sector? Sin dudas, la pandemia también trajo aparejado dos aspectos. Uno es el comercio ilegal.
mucho del comercio formal no podía trabajar y el comercio ilegal estaba trabajando. Y otra es la inseguridad. Ha hecho que haya un mayor índice de pobreza, ha hecho que la inseguridad se ha transformado. Nosotros desde FEBA hicimos un pedido a las cámaras y al ministerio de reforzar la actividad en los centros comerciales porque el tema del robo había crecido en forma desproporcionada y entonces hicimos algunas gestiones en este sentido para tratar de mitigar esto, que es un flagelo que tenemos en toda la sociedad. Seguro. ¿Qué tema el del comercio ilegal? Queda abierto para un próximo encuentro, Carlos. Jorge, gracias por la invitación, como siempre, a disposición desde FEBASIS, el sector comercial de FEBA, y todos los sectores que sé que permanentemente están en tu programa. Así que muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Carlos, nuevamente.